Bienvenidos de nuevo a Chismes de Turquía. Es un placer tenerte aquí otra vez. Si disfrutas de historias de celebridades contadas con detalle, con ese sabor íntimo de lo que sucede lejos de los reflectores, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna primicia. Lo que traemos hoy no es un rumor pasajero ni una casualidad. Una sola fotografía cambió por completo lo que creíamos saber sobre Can Yaman y Demet Özdemir. Durante semanas hubo susurros, declaraciones emocionales que parecían decir mucho sin decir nada, y pistas que ambos dejaron caer en entrevistas y redes. Nadie estaba preparado para lo que vendría. Una imagen de Can y Demet besándose, capturada sin artificios, estalló en internet como una chispa que enciende un bosque seco. Y no era una escena de rodaje ni una maniobra de promoción calculada. Quienes estuvieron cerca aseguran que todo ocurrió en un evento privado, lejos de cámaras y reporteros, bajo la promesa tácita de que, por una vez, podrían respirar sin que alguien interpretara cada gesto. Dicen que en medio del ruido, la música y el ir y venir de invitados importantes, se escondieron en un rincón donde la ciudad parecía amortiguar su murmullo. Allí, entre vasos apoyados a medias y una conversación que pedía silencio, encontraron un instante de calma. Y tomaron una decisión que nadie esperaba ver tan claramente. Antes del beso, los testigos hablan de una mirada que se sostuvo más de lo habitual, de palabras cortas y bajas, de esa cercanía que borra todo lo demás. Hubo una ternura que no se ensaya y una certeza que no se impone, solo sucede. El beso, cuentan, tenía la naturalidad de lo inevitable. No hubo duda, ni torpeza, ni pose. Parecía el capítulo que faltaba a una historia que el tiempo no consiguió cerrar. Para los fans que siguen su conexión desde los días de Pájaro Soñador, la foto fue la confirmación que tantos habían esperado aun cuando juraban no esperar nada. ¿Quién no recuerda cuando él dijo con esa mezcla de seguridad y nostalgia, que hay amores de los que uno no se desprende así como así? Y cuando ella habló de los encuentros que la vida prepara cuando uno ya dejó de buscarlos. En su momento muchos vieron respuestas elegantes, salidas diplomáticas ante preguntas incómodas. Hoy aquellas frases se leen como ventanas entreabiertas hacia un reencuentro que estaba sucediendo lejos del ruido. Bastó que la imagen tocara la primera pantalla para convertirse en detonante mundial. Se compartió millones de veces en cuestión de horas, pasando de chat en chat, de historia en historia, atravesando lenguas y fronteras. Hubo quien analizó el ángulo de la toma, la inclinación de sus cuerpos, la posición de sus manos, las expresiones que duran apenas un parpadeo. En minutos fue tendencia global. Desde Europa hasta América Latina, los seguidores inundaron las redes bautizando aquel instante como el regreso del año. Entre comentarios emocionados y teorías interminables, la conversación tomó vida propia, y todo lo que pasó después pareció empujar en una sola dirección: lo suyo no había terminado. Fuentes cercanas sostienen que esa noche no nació de la nada. Que Can y Demet venían reuniéndose discretamente desde hace meses, poniéndole puntos a heridas antiguas y hilando de nuevo una confianza que nunca se había roto del todo, solo se había quedado a medias. Se hablan de cafés en lugares anónimos, de llamadas que se alargaban cuando el día caía, de pactos pequeños que construyen cimientos. Quienes los conocen insisten, aquel beso no fue una distracción ni un resbalón impulsivo. Fue un acuerdo íntimo, una manera de decirse sin palabras que lo que sienten no desapareció, que resistió silencioso mientras afuera todos discutían otro relato. A partir de ese segundo detenido, la percepción pública cambió. La época de las ambigüedades, de los mensajes crípticos, de los likes interpretados como señales en clave pareció quedarse atrás. El relato se volvió nítido, casi imposible de torcer, entre ellos volvió a encenderse algo real. Y con esa claridad llegó la pregunta que todos se hacen: ¿y ahora qué? ¿Los veremos caminar juntos por una alfombra, tomarse de la mano frente a flashes y micrófonos? ¿Habrá una confirmación directa, una frase sin vueltas publicada desde sus propias cuentas? ¿O este fue apenas el primero de muchos momentos que verán la luz, cada uno más deliberado que el anterior? Analistas del mundo del entretenimiento ya arriesgan hipótesis. Algunos, atento a cómo ambos han hablado de madurez y compromiso en entrevistas recientes, apuestan a que una formalización podría estar más cerca de lo pensado. Las portadas no tardaron, revistas en distintas latitudes pusieron sus nombres y la foto filtrada en lugares de honor, usando titulares que no necesitaban decoraciones: el reencuentro más esperado.
Lo que empezó en un rincón discreto de un evento terminó instalado como la historia más poderosa del año, compartida en noticieros, podcast, cuentas de fans, tertulias nocturnas y grupos familiares. Las miradas del mundo están ahora en el mismo punto, el siguiente movimiento. Detrás de cámaras, los detalles asoman de a poco. Algunos invitados a esa noche describen una atmósfera cálida, íntima, más de celebración entre amigos que de gala rimbombante. Había música suave y conversaciones que iban y venían con la naturalidad de quienes ya se conocen de otras vidas. Khan llegó acompañado de un par de amigos de confianza. Demet, de su círculo más cercano. Se saludaron con la cautela de dos personas que saben que cada segundo podría convertirse en titular, pero, según quienes los vieron, la cautela se fue quedando sin argumentos a medida que transcurría la velada. Hubo sonrisas furtivas, esa clase de miradas que solo se entienden entre dos, y un gesto muy simple, él apartando un mechón de su pelo, ella inclinando la cabeza como si el mundo pudiera esperar un poco más. El fervor del público hizo su parte. Fanáticos que guardan clips de sus escenas y entrevistas como pequeñas reliquias hicieron comparativas de gestos y miradas, y sostuvieron que no se trataba de nostalgia sino de continuidad. Se recordaron momentos de rodaje, confidencias en backstage, bromas privadas que en su día parecían inocentes y hoy parecen presagios. Volvieron a circular fotos antiguas donde se los ve reír con una complicidad que dicen, no se actúa. En medio de esa ola, surgieron también voces que pidieron respeto, que recordaron que detrás de las proyecciones hay dos personas lidiando con el peso de ser observadas. Pero hasta esas voces acabaron admitiendo que lo que la foto mostraba no parecía fabricado. La especulación sobre una posible confirmación oficial no se hizo esperar. Algunos aseguran que sus equipos están ajustando agendas para una aparición conjunta calculada, un gesto sencillo que valga como declaración sin necesidad de entrar en detalles. Otros creen que sus primeras palabras podrían llegar en un formato cercano, una conversación breve en redes, porque al final es allí donde se sostuvo esta historia durante años. Lo que nadie discute es que una vez dado ese paso, el relato ya no tendrá margen para interpretaciones, será lo que ellos digan que es. También se habla de cómo la vida de ambos tomó rumbos exigentes. Khan con proyectos que lo llevaron a moverse entre ciudades, aprendiendo a convivir con agendas intensas y con la expectación constante de quienes están listos para leerle el corazón en la cara. Demet con trabajos que consolidaron su nombre y con la presión de estar siempre a la altura del amor que los fans colocaron sobre sus hombros. Y sin embargo, entre tanto movimiento, encontraron la posibilidad de volver a ese punto en el que todo se entiende sin necesidad de justificarlo. No hay guión que pueda sostener lo que nace sin forzarlo, lo que vimos en esa foto, apuntan quienes estuvieron, no tenía bordes rígidos. La pregunta por el futuro inmediato se repite. ¿Los veremos en un evento público sonriendo sin ocultarse? ¿Responderán con naturalidad cuando un reportero les pregunte si están juntos de nuevo? ¿Preferirán que el tiempo haga su trabajo y que la intensidad se asiente antes de hablar? En cualquier caso, el efecto ya está logrado, el misterio se corrió, y en su lugar hay una expectativa limpia, menos ansiosa que en otras épocas, más atenta a los detalles que ellos elijan compartir. Porque si algo aprendieron ambos es que el ruido ajeno nunca da respuestas, solo suma presión cuando lo importante es volver a escucharse por dentro. Quienes los vieron esa noche dicen que el beso vino después de un silencio breve, uno de esos silencios que llegan cuando lo dicho ya no alcanza. Él se inclinó apenas, como si pidiera permiso. Ella cerró los ojos como si lo hubiera estado esperando desde antes de llegar. No fue largo ni teatral, no necesitó testigos. Fue claro, afectuoso, definitivo. Y al terminar, cuentan, se quedaron un momento más cerca de lo normal, sosteniéndose en esa quietud. No hubo promesas en voz alta, no hubo palabras grandilocuentes. Solo la sensación de que ya no hacía falta esconderse de lo que ambos sabían. Por supuesto, surgieron teorías sobre quién tomó la foto y cómo se filtró, y la discusión se volvió feroz en cuestión de horas. Hay quienes culpan a un invitado imprudente, otros a un empleado que no resistió la tentación de convertir un instante en noticia. También están los que sostienen que todo fue un accidente, un reflejo en un vidrio, un zoom de más en un celular curioso. Lo único certero es el efecto. La vorágine de comentarios, análisis, defensas apasionadas, críticas tibias y felicitaciones sinceras dejó al descubierto que el mundo no había dejado de querer verlos juntos.
Que más allá del ruido, el deseo compartido de un final feliz seguía intacto. Otra capa de la historia se construyó con los gestos en redes. Un like aquí, una canción en una lista allá, una frase en una entrevista que parecía apuntar al mismo lugar. Son detalles mínimos, pero en ambientes de alta exposición, lo mínimo logra el peso de lo inolvidable. Y si bien estas señales no cuentan toda la verdad, acompañan la música de fondo que ahora escuchamos con nitidez. Se reencontraron, hablan, se entienden, se eligen. Voces expertas plantean que un compromiso no sería descabellado en el mediano plazo, no por prisa, sino por convicción. Ambos han desarrollado un discurso más reflexivo sobre el amor y la estabilidad. Se los ha oído decir que lo importante es coincidir en tiempos y valores, y que nada se sostiene si no hay confianza y admiración mutua. En ese tono, hay quienes imaginan un anuncio sobrio, una foto sin artificios, una alianza discreta y una sonrisa que diga más que cualquier texto. Mientras tanto, las portadas no sueltan el tema. Vemos titulares que juegan con la nostalgia y con la promesa de lo que viene: el reencuentro que conmovió a todos, Can y Demet, regreso a casa, el beso que paralizó las redes. El magnetismo de ambos hace el resto. Son rostros que el público siente cercanos, nombres que evocan escenas que se quedaron a vivir en la memoria colectiva. Por eso, cuando una imagen como esta aparece, no solo reactiva la conversación, la humaniza. No estamos hablando de personajes, estamos hablando de dos personas que, con todas sus contradicciones, decidieron darse otra oportunidad. ¿Y qué pasará con los proyectos profesionales? Quienes conocen los engranajes de la industria dicen que nada se frena cuando una historia personal toma fuerza, pero sí se reordena. Es posible que veamos decisiones cuidadosas para proteger espacios privados, para evitar que el trabajo se convierta en tribuna de la vida sentimental. A la vez, es inevitable que algún productor sueñe con reunirlos otra vez en la ficción, confiado en que la química que encendió al público puede renovarse con el tiempo como si nunca se hubiera ido. Por ahora, no hay confirmaciones en ese sentido. Ahora mismo, ellos parecen más interesados en caminar un terreno que conocen y al que regresan con otra mirada. Queda el eco de lo esencial, ese instante compartido en un rincón tranquilo que desarmó meses, quizá años, de conjeturas. El signo de exclamación que necesitaba una historia contada a medias por todos menos por los protagonistas. Desde aquí, desde Chismes de Turquía, seguiremos cada señal con el cuidado que merecen. No para invadir, sino para acompañar un relato que el público abrazó desde la primera escena. Porque después de todo, lo que mueve estas narraciones es reconocer en los otros la posibilidad de que el amor vuelva a encontrar su camino. ¿Tú has visto nacer y renacer esta conexión? ¿Lo presentías? ¿Imaginaste que una sola fotografía podría ordenar tantas piezas sueltas? ¿Crees que estamos frente al comienzo de una nueva etapa para Can Yaman y Demet Özdemir? Cuéntanos en los comentarios. Si esta mirada a fondo te gustó, deja tu like y suscríbete para recibir actualizaciones exclusivas. Tu apoyo nos permite seguir trayéndote las historias más vibrantes del entretenimiento, con el pulso que merecen los relatos que de verdad importan. Mantente cerca porque todo indica que esta historia no ha hecho más que empezar, y el próximo capítulo podría estar más cerca de lo que pensamos. Mientras las luces de aquella noche ya son recuerdo, la conversación continúa. Hay algo en la forma en que el mundo reaccionó que deja claro que esta no es una moda pasajera. Es una apuesta a lo que late cuando nadie está mirando. Tal vez por eso el beso no necesita ya defensas ni explicaciones. Habla por sí solo. No fue un truco, no fue una excusa. Fue la clase de gesto que todas las historias de amor guardan para cuando se acaban las dudas. Y cuando la cámara, por casualidad o destino, lo atrapó, lo compartió con todos los que han creído, calladamente, que lo suyo merecía otra oportunidad. Nosotros estaremos aquí para contarte cada paso con honestidad y emoción. Lo que comenzó como un susurro en un rincón ahora es una voz clara que atraviesa pantallas y fronteras. Y aunque nadie puede prometer finales, hoy sí podemos celebrar comienzos. De esos que se sienten verdaderos, de esos que encuentran su sitio sin pedir permiso. Gracias por estar, por comentar, por sostener con tu atención una historia que ya es de todos. Hasta la próxima y recuerda, las mejores revelaciones ocurren cuando uno menos las espera.